un paralelismo sinónimo entre el mundo natural concreto y el mundo espiritual, que todo lo que atáramos en el mundo natural aquí en la tierra será atado en el cielo. Revelación divina, revelación divina, revelación divina. Aquí traigo un tema para compartirlo con cada uno de ustedes. El tema es cómo opera el mundo espiritual. El mundo espiritual es muy complejo, amado. Y nosotros tenemos que cada día aprender más para poder enfrentarnos a la fortaleza demoníaca y poderla vencer en las diversas ocasiones de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos ignorar de que la iglesia está en guerra. Estamos en guerra, hermano, porque conforme a Apocalipsis capítulo 12, donde aparece la gran visión en el cielo de un dragón, y ese dragón hizo guerra contra la mujer y contra su hijo, según Apocalipsis 12. Y cuando no pudo vencer ni a la mujer ni a su hijo, porque la tierra se abrió y tragó toda el agua que lanzó el dragón contra aquella mujer y su hijo, sabemos que la mujer es Israel en sentido tipológico o sentido figurado, y el hijo era Jesucristo. La palabra enseña en Apocalipsis 12 que cuando no pudo vencer ni a la mujer ni al dragón, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Hay algunas figuras históricas que aparecen en la Biblia que representan de manera tipológica dos facetas. Podríamos decir que esa mujer representaba a Israel y su hijo, a Jesucristo, pero también la descendencia de Jesús es una descendencia espiritual, que es la iglesia, porque todo el que acepta a Cristo se convierte en hijo adoptivo de Él. Y como hijo de Dios, pues ya somos la descendencia del hijo de la mujer, del Señor Jesucristo. De manera, amado, que la guerra continúa para con nosotros. El enemigo sigue atacándonos fuertemente. El mundo de la oscuridad sigue atacando a cada hombre y mujer de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Y mientras más preparados estamos, más fácil se nos hace el día a día. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí yo tengo una escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, versos 2 y 3. Lo leemos desde el primer versículo, mejor, hermano. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vuelvo a repetir la última frase. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor añada bendiciones a su santa y bendita palabra. Amado hermano, aquí en este libro de Hebreo, el escritor trata de arrojar luz sobre la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Para que las cosas no nos agarren desapercibido. Alabado sea el nombre del Señor. El escritor dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Me parece ver al escritor de los Hebreos haciendo una observación retrospectiva a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, e irse allá al libro de Génesis, donde Dios creaba, cuando Dios creaba el mundo, y ver cómo Dios usaba la palabra, y sea la luz, y sea esto, y sea aquello, y así mismo sucedía. Por lo tanto, el escritor ve que todos los que Dios creó, lo creó por fe, no por obra. No lo creó usando sus manos, un martillo o algún instrumento tecnológico, científico, sino que el Señor, por la fe, por la palabra que salía de su boca, la palabra de Dios, creó todas las cosas. Entonces, él aquí comienza diciendo que entendemos que por la fe fue creado todo lo que se creó. Pero me llama la atención que él dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Alabado sea el nombre del Señor. No fue que lo que se ve fue hecho de algo que se veía. No. Él dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, no de lo que no existía. O sea, que aunque no se veía, me parece ver que el escritor a los Hebreos está hablando de que había un mundo paralelo y que de ese mundo paralelo se estaba creando el mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, el mundo concreto. Fue hecho del mundo abstracto, del mundo que no se veía, porque pertenece a otra dimensión que está por encima de la primera dimensión, que es el mundo que nos ha tocado vivir a los seres humanos. Alabado sea Dios. Y si nos ponemos a pensar y analizar muchos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que hay muchas cosas
que revelan que en el mundo, que el mundo natural es como si fuera una similitud del mundo espiritual. Que el mundo natural está paralelo a un mundo espiritual que es más real que el mundo natural. ¿Por qué digo que es más real que el mundo natural? Porque las cosas que se ven, que pertenecen a este mundo concreto, tienen fecha de caducidad. Mientras que las cosas que no se ven son eternas. Alabado sea el nombre del Señor. La misma palabra de Dios dice que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amado, nosotros vivimos en un mundo, vuelvo a repetir, que es un mundo concreto donde las cosas se pueden medir, donde las cosas se pueden pesar, se pueden ver. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este mundo concreto fue hecho del mundo abstracto, el mundo polidimensional que pertenece a otra dimensión que está muy por encima de la natural. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo funciona el mundo espiritual? Queremos hablar de esto. El mundo espiritual, cuando el hombre, queremos al libro de Génesis capítulo 3, quiero hacer una aplicación ahí. Cuando el hombre es creado, al hombre se le dice que el día que comiera del árbol de la sabiduría del bien y el mal, moriría. Se le hace una advertencia a Adán y a Eva. Y esta advertencia vemos en el capítulo 3 de Génesis. Estoy ahí en Génesis porque quiero parafrasear algo. Ahí en el libro de Génesis capítulo 3 vemos al hombre y viceversa también a la mujer. Hombre y mujer están ahí en el huerto y todos sabemos la historia de cómo el enemigo envuelve a Eva y luego Eva, podríamos decir, con una oferta tentativa o tentadora, también envuelve a Adán. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces, el hombre y la mujer tenían una advertencia de muerte. Pero al pecar, la advertencia de muerte se convirtió en una condena de muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Una advertencia de muerte ahora se convierte en una sentencia de muerte. Pero es importante saber que el ser humano es tricótomo, que tiene alma, espíritu y cuerpo. Y que nuestro cuerpo, a partir de Adán y Eva, cuando uno nace, nuestro cuerpo nace con una sentencia de muerte. Nuestra alma tiene una advertencia de muerte, no sentencia.
Porque la Biblia dice, y el alma que pecare, esa morirá. Es una advertencia de muerte si transgrede la ley del Señor, si comete infracción, si practica la infracción pecaminosa, entonces se puede convertir la advertencia en sentencia de muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Pero, como decía anteriormente, nuestro cuerpo ya nacemos con una sentencia de muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí. La Biblia dice en Eclesiastés, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo estoy buscando aquí, hermano, porque la visión no está tan buena. Eclesiastés 12:7 dice que del polvo fuimos tomados, fuimos hechos y al polvo volveremos. Usted ve que nacemos con una sentencia de muerte a partir de la transgresión de Adán y Eva. Entonces el ser humano nace, su cuerpo con una sentencia de muerte, su alma con una advertencia de muerte. Pero tenemos también el espíritu. El espíritu nace con una promesa de vida y retorno otra vez a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que en nuestra tricotomía encontramos diversidad, tanto para una para el alma, una para el cuerpo y una para el espíritu. El espíritu del hombre y de la mujer fue dado por Dios y esa parte del ser humano no se contamina. Esa parte del ser humano no infringe los divinos. Esa parte del ser humano se mantiene, aleluya, como si fuese la parte santísima del primer templo que el Señor mandó a construir a Moisés. Ese espíritu viene ocupando el lugar santísimo por donde Dios entra a la vida del ser humano y trata con el ser humano para tratar de, a través de ese espíritu, Dios tratar con el ser humano y el ser humano pueda tratar con su alma para mantenerla firme en la santidad, en la pulcritud que Dios demanda para que la advertencia que hay sobre el alma, advertencia de muerte, nunca pueda entrar en vigencia, sino que el hombre reciba de Dios el alimento espiritual para mantenerse vigoroso, venciendo todos los tentáculos del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Me encanta la forma como Dios trabaja, cómo Dios imparte su docencia teológica a través de su santa y bendita palabra. Esto me produce, amado, gozo, me produce alegría, porque el hombre y la mujer que entiende quién es en las manos de Dios y quién es su Dios, las enfermedades no les roban el gozo. La economía rota no les rompen el corazón. Siempre se mantiene alegre. Como dijo el apóstol Pablo, está siempre gozoso, conforme, contento con lo que tenéis ahora mismo. Por eso es muy importante, amado hermano, amado amigo, que entendamos que Dios ha hecho todo lo posible
y lo imposible para que el ser humano esté preparado para vencer todas las acechanzas del maligno y mantenerse firme en la palabra de Dios y podamos recibir la corona de la vida eterna. Ahora, entendiendo que somos tricótomos y que tenemos una parte que es espiritual, nuestro espíritu, y que esa parte está facultada para no pecar, para no contaminarse, pues tiene una promesa de retorno al Dios que los depositó ese espíritu en nuestro cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Amado, estamos transmitiendo con algunas dificultades porque realmente no estamos tan bien preparados como lo estaremos en un futuro. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos a estar leyendo también una escritura bíblica. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Para explicar y demostrar que somos tricótomos. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, número 1, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol nos advierte de que todo nuestro ser, nuestra tricotomía, debe de estar preparada, santificada, purificada delante del Señor, preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él le ruega a cada hermano de la época de él y a nosotros, los contemporáneos de hoy, que estemos santificados, espíritu, alma y cuerpo, que toda nuestra tricotomía esté fehacientemente preparada. Gloria sea el nombre del Señor. Me agrada muchísimo y ojalá nosotros, los cristianos de hoy en día, los hijos de Dios, tengamos ese deseo, ese anhelo ardiente de Pablo por la preparación de los demás, para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese de nuevo, estemos santificados, espíritu, alma y cuerpo, y la gloria de Dios y todas sus promesas podamos recibirla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por la palabra ya sabemos que somos tricótomos y que debemos de mantenernos
santificado en el Señor Jesucristo, para que cuando Él se manifieste, venga su venida, nosotros al sonar de la trompeta podamos ser levantados. Pero el tema principal, el meollo del asunto de la palabra de Dios de hoy no es nuestra tricotomía. No es la transgresión en la que usted ha caído. No. El meollo de este estudio es cómo opera el mundo espiritual. Pero para hablar de cómo opera el mundo espiritual, tenemos que saber que hay dos mundos, que hay un mundo espiritual que es más real que el mundo natural, que podemos ver, que podemos medir, que podemos caminar sobre él, que podemos interactuar en las diversas facetas de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, el mundo espiritual es un mundo muy complejo, que no solamente es la palabra de Dios la que nos puede facultar para nosotros poder operar con éxito en el mundo espiritual y tener éxito en el mundo natural. También las experiencias de diversos hombres y mujeres de Dios son muy importantes para nosotros comenzar a operar en el mundo espiritual y tener éxito en el mundo natural, porque el éxito del mundo natural depende mucho del mundo espiritual. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Sí. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Vamos a buscar una escritura. ¿Qué dice el Señor? Aquí tenemos Mateo 18, 18. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Usted está oyendo bien, amado hermano, que hay una combinación, o podríamos decir, usar una palabra más adecuada, hay un paralelismo sinónimo entre el mundo natural concreto y el mundo espiritual. Jesús les dijo a sus discípulos y a nosotros que todo lo que atáramos en el mundo natural, aquí en la tierra, será atado en el cielo. De manera que lo que usted ata aquí, allá en el cielo, lo aprueban y lo atan también. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice que todo lo que desatemos también en la tierra será desatado en el cielo. La palabra de Dios nos está enseñando que hay una combinación, que hay un paralelismo sinónimo entre la tierra y el cielo. Si nos vamos al capítulo 6 de Isaías, vemos que Isaías en una visión, la visión es espiritual,
mas Isaías es natural. Pero en la visión Isaías ve el gran trono de Dios, ves ángeles, querubines, serafines y arcángeles. Y él dice, se hace un autoanálisis y dice, ay de mí, que soy hombre muerto. Estoy tratando de usar mi gramática. Que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová. Parece que Isaías había aprendido que el que veía a Dios se moría. No la contaba. Hasta ahí terminaba. Llegaba su fecha de caducidad. Y entonces se lamenta y dice, ay de mí, porque han visto mis ojos a Jehová. Pero la Escritura no enseña que aunque él habitaba en un pueblo inmundo, y aunque él era inmundo de labio, aunque su condición actual era pecaminosa, la Biblia nos enseña que en el mundo espiritual Dios le dio una orden a un ángel, y el ángel cogió una tenaza y en la tenaza cogió un carbón encendido. Pero se pregunta usted en este momento, ¿por qué el ángel tenía que coger el carbón encendido con una tenaza? Y el carbón encendido lo pasó por los labios de Isaías. ¿Y sabe lo que pasó? Que los labios de Isaías fueron purificados. Isaías fue purificado. Y cuando fue purificado, que toda esa vileza se había apartado de él, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Recuérdese que el tema es cómo opera el mundo espiritual. Lo que operaron en la polidimensión, a donde estaba Dios y los ángeles, el ángel no podía coger el carbón con las manos encendidas porque se quemaba, porque el carbón pertenecía a la misma dimensión del ángel, una dimensión donde las cosas son abstractas, pero mientras que el carbón pasó por los labios de Isaías, una de las cosas más flexibles del ser humano y más delicada, y ese carbón encendido, no sé a cuánto grado, pero no afectó su parte física, sino por lo contrario, lo purificó. Alabado sea el nombre del Señor, porque lo que se hizo allá arriba, aleluya, fue para santificar, purificar a Isaías que estaba en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, así opera el mundo espiritual. Y si seguimos analizando un sinnúmero de pasajes bíblicos, un sinnúmero de la Escritura, vamos a ver cosas que surgieron en el mundo espiritual que obraron de manera positiva y beneficiaria para el ser humano. Nos encontramos con Pedro. A Pedro hubo que darle una visión para que él entendiera el plan de Dios para con los gentiles. Hubo que darle a Pedro una gran visión de un lienzo con animales que eran de rapiña, animales que le era prohibido a un judío, a un hombre judío o a una mujer judía comer, porque si lo comían se contaminaban. Pero ese Pedro, aunque era discípulo del Señor,
no entendía que la salvación, que las bendiciones y las promesas de Dios hechas a Abraham no solamente eran para el pueblo judío, porque yo no sé cómo es que los judíos y estos rabinos judíos, estos maestros, yo no sé cómo a veces interpretan la escritura, porque ellos dicen ser los que mejor la interpretan, pero más sin embargo la promesa que se le hizo a Abraham no fue una promesa singular donde se le dijera a Abraham: en tu simiente será bendito tu pueblo, tu nación. No fue de manera singular. Las promesas a Abraham de parte de Dios fue que en su simiente serían benditos todas las familias de la tierra, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Pero aunque se le había hecho las promesas en plural a Abraham, los judíos con su egoísmo las tomaban de manera singular y particularísima. El mismo Pedro, aun siendo discípulo de Jesús, entendía que la salvación era única y exclusivamente para ellos, los judíos. Pero ahora con esta visión, Dios está operando desde el mundo espiritual con el espíritu de Pedro para darle una cátedra de cómo funciona el reino de Dios para bendecir a toda la familia de la tierra. Y que su promesa ineludible dada a Abraham se cumpla de manera satisfactoria. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Siento la presencia de Dios que está entrando a algunos hogares en este momento. Siento la presencia de Dios que está entrando a alguna vida y la atmósfera van a ser cambiadas, van a ser transformadas. La economía de ese hogar, para el que cree todo es posible, amado. Si usted cree lo que Dios está desatando aquí, alabado sea el nombre del Señor, usted va a crecer un poco más espiritual y va a entender que su éxito, que su victoria depende, alabado sea Dios, de que usted sepa operar bien en el mundo espiritual para que en el mundo natural tenga éxito. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pedro, después de ver la visión, se le dice: mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pero Señor, mi labio no han ingerido nunca cosa inmunda. ¿Cómo tú me estás diciendo que mate y coma? ¿Cuál fue la respuesta desde el mundo espiritual? La respuesta de Dios desde el mundo invisible: lo que yo limpié, no lo llame inmundo. Hello. Lo que yo limpié, no lo llame inmundo. Entonces, esto hizo entender a Pedro que también los gentiles tenían acceso a la salvación. Podrían accesar a la salvación los gentiles. Y entonces todos nosotros sabemos que después también Cornelio tuvo una visión. Aleluya. Y en la visión le dijeron: manda a buscar a uno que se llama Simón Pedro, que está avistando en la casa del otro Simón el curtidor. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, cuando van los hombres a buscar a Pedro, entonces Pedro entiende que debe de ir a prisa con ellos. Alabado sea el nombre del Señor.
porque ya Pedro había sido afectado de manera positiva desde el mundo espiritual, y en el mundo natural ya sabía lo que tenía que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay una combinación en el mundo natural y el mundo espiritual. Vuelvo a repetir lo que leía ahorita en Mateo 18 leí, pero ahora voy a leer en Mateo 19. Mire lo que se le dijo a Pedro en Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús le da esta llave simbólica a Pedro, cuando Jesús le da esta promesa ineludible, le está dando autoridad a Pedro sobre la vida que tan encadenada, que tan cautiva del reino de la oscuridad. Le dice, y a ti te daré la llave y te daré autoridad para que lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos, y lo que atare, en la tierra sea atado en los cielos. La iglesia tiene la misma autoridad de Pedro. Lo que se le delegó a Pedro, se nos delegó también a nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces no hay un Pedro individual. Pedro pertenece al cuerpo de Cristo. Y si Pedro es un brazo y yo soy un oído, no importa. Ambos recibimos la promesa, porque no está el oído separado del cuerpo, ni el brazo tampoco. De manera que la promesa hecha a Pedro también fue hecha a nosotros. ¿Y qué pasó, hermano, con ese Pedro que era miedoso, que negó al Señor? Con ese Pedro que era ambivalente, si podemos decir, en esta hora. Después, ¿qué pasó? Allá, después del día de Pentecostés, que ahora es un Pedro que ha sido afectado de manera positiva por el Señor Jesucristo. Y ahora Pedro, aleluya, se levanta y da el mensaje. Usa por primera vez la llave que se le entregó y comenzó a desatar la mente embotada, la mente cautiva por la religiosidad, la mente cautiva por la ignorancia, aleluya, y se convirtieron en dos mensajes de Pedro. Usted sabe, un número, podríamos decir, un número exagerado. No es la palabra que estoy buscando. Era un número apoteósico, brillante, un número muy alto para la población de esa época. Podríamos decirlo, 8,000 personas aproximadamente se convirtieron en dos mensajes de Pedro, porque la llave que se le entregó de manera espiritual, porque lo que usted dice no es material, es espiritual. Lo que se entrega por fe, que no se le da literalmente a la persona, pertenece al mundo espiritual. Lo que Cristo le entregó a Pedro en el mundo espiritual, Pedro lo puso en marcha.
Pedro lo activó en el mundo natural y tuvo resultado excelente. 8,000 conversiones. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese Pedro, si usted analiza o si analizamos, nos damos cuenta que en su aprendizaje espiritual sacó una nota sobresaliente, se graduó submaculado, porque vemos a un Pedro que ahora cuando camina, aleluya, por un valle, por una ciudad, aleluya, por el campo, como decimos en mi país, aleluya, ponían a los enfermos en el camino y con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pedro había sido, aleluya, influenciado tanto por el mundo espiritual que en el mundo natural ahora sanaba sin poner la mano, sin orar por los enfermos. Su sombra, que era espiritual, sanaba a los enfermos. Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que vamos a cantar, porque ahora me viene a la mente un coro que es muy popular entre los pentecostales. ¿Sabe cómo dice el coro, hermano? No era la sombra ni tampoco Pedro, era porque tenía a Jesús el Nazareno. Ese coro yo no lo canto. Ese coro, para yo cantarlo, yo le hice un arreglo. Yo le hice un arreglo porque ese coro contradecía lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice literalmente: con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, yo no puedo cantar ni enseñar algo que está en contra de lo que dice la Escritura, porque no le puedo quitar ni tampoco le puedo añadir. ¿Qué tipo de arreglo yo hice? Como un hombre inteligente, como un hombre espiritual, yo entonces lo cambié y dije: sí era la sombra y sí era Pedro. Ahora que nos quede claro que era porque tenía a Jesús el Nazareno. Aleluya. Sí, porque Pedro solo, usted y yo solo, sin el Señor, nada podemos hacer, dice la Santa Escritura. Pero rectifiqué a tiempo y no caí en el error. Hay cristianos que les gusta estar mucho en internet para estar copiando todo lo que otro dice sin investigarlo. Pero debe de investigarlo, porque la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo, que escudriñemos la Santa Escritura. ¿Sabe lo que es escudriñar? Es investigar con lujos de detalles para obtener los mejores resultados. Resultado exhaustivo. Hay gente que le encanta estar viendo predicadores para después estar imitando y predicando los que vieron a ese predicador predicar. Entonces no tienen revelación, no tienen una comunión con Dios. Usted no necesita copiar a Gigi Ávila. Usted no necesita copiar a nadie, a Benny Hill. No, usted lo que necesita es conectarse desde el mundo natural con el mundo espiritual y demandar de Dios toda su promesa ineludible. Amado, ¿cómo funciona el mundo espiritual? Estamos aprendiendo en esta hora cómo funciona. Mire cómo funcionó la promesa que Jesús le hizo a Pedro, la entrega de la llave que Jesús le hizo a Pedro, la potestad, la autoridad que Jesús le dio a Pedro.
Pedro la puso en práctica y funcionó. Tuvo resultado positivo en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Pero usted también tiene la misma promesa. Nosotros tenemos la misma promesa para operar, aleluya, en el mundo espiritual. Lo que queremos que se haga real en el mundo natural. Jesús dijo, y como creíste, así te será hecho. O sea, que para que las cosas sucedan y yo tenga éxito en mi diario vivir, yo tengo que creer de manera positiva y fehaciente en todas las promesas ineludibles de Dios. Se da un caso de una mujer cananea. Y la mujer cananea daba muchos gritos. Daba muchos gritos. La mujer cananea voceaba a voz en cuello, tanto así que a los discípulos le comenzó a molestar. Y le dijeron al maestro, maestro, ordena a esta mujer que se calle. Ordénale que se calle. Ordénale a esta mujer que se calle. ¿Sabe, amado? El Señor llama a la mujer y la mujer le dice, Señor, mi hija está fuertemente atormentada. Habían demonios operando desde el mundo espiritual en la vida de esta niña y la estaban atormentando, tanto así para que la niña se quitara la vida. Sabe que hay mucha gente que se ahorcan, hay mucha gente que se suicidan de diversas maneras y la gente cree que era infeliz, que no quería vivir. No, la mayoría de veces es que hay espíritu inmundo que toman posición sobre la vida de esa persona, toman posesión o posición sobre la vida de esa persona y la van llevando cautiva hasta que se suicidan. Pero hay un escenario, hermano, aquí, un escenario que se da. La mujer era cananea, descendiente de Canaán, el hijo de Can. Y los cananeos eran siervos de los esclavos. Y los cananeos estaban bajo una maldición. Por lo tanto, no merecían el pan que se le había enviado del cielo a los hijos de Israel. Porque Jesús era el pan de vida que Dios había mandado para los israelitas, que eran los hijos de Dios. La tierra, todo el territorio de Israel, geográficamente hablando, era la mesa de Dios. Oiga qué escenario se daba ahí. Oiga cómo es el mundo espiritual. Ahí se daba un escenario que Israel, toda la tierra de Israel, al cuadrado, era la mesa de Dios. Jesús era el pan de vida que Dios envió del cielo para darle vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Esta mujer y su hija están muertas en delitos y pecados, inclusive bajo maldición, porque Noé la había maldecido a los descendientes de
Canaán. Y no era lícito que Jesús le sirviera el pan del milagro de la liberación a ella, al menos de que hubiera algo que justificara que él bendijera a quien estaba bajo maldición. Había una legalidad de maldición sobre esta mujer cananea y su hija. Pero Jesús, que es misericordioso, que es omnisapiencia, que se lo sabe todo, entonces elaboró un diálogo que arrojaría fe desde el vientre de esta mujer, y esta mujer, la fe que iba a brotar de ella, que ella iba a decir por su boca, eso la justificaría para recibir el milagro. Entonces Jesús usa lo espiritual en cierto aspecto hasta despectivo, y le dice a esa mujer, le dice a la mujer, sana a mi hija que está fuertemente atormentada. O sea, esta mujer, aunque no era israelita y era cananea y estaba bajo maldición, pero su visión no se había cortado, porque ella entendía que Jesús era el Mesías. Ella veía más que muchos israelitas, aleluya, hasta más que muchos discípulos. Y ella entendía que la solución natural dependía del poder espiritual, sobrenatural, que Jesús cargaba como parte de la divinidad. Y entonces Jesús les dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos, a los perrillos. Hermano, el que no es espiritual, con una palabra así, salga de la boca de quien salga, usted responde de la misma manera. ¿Quién ha dicho que yo y mi hija somos perros? ¿Cómo usted se atreve a decirnos perros? Esa había sido la actitud de cualquier humano que no conociera el mundo espiritual. Esta mujer no era judía, aleluya, pero entendía el mundo espiritual. Esta mujer sabía codificar en el mundo natural, para que el mundo espiritual obrara a su favor. ¿Sabe lo que dijo la mujer? Es verdad, Señor, que yo y mi hija somos perros. Es verdad que mi hija y yo somos perrillos. Ahora, atiende, Jesús. Espera que yo tengo una haz de pi debajo de la manga. Y sacó su haz de pi y le dijo, también los perrillos tienen derecho a comer de la migaja que cae de la mesa de su amo. En otras palabras, ustedes los israelitas, los judíos, son descendientes de Sem y algunos de Jafé, pero yo soy descendiente del que estaba maldecido, pero como la maldición que Noé echó sobre los descendientes de Canaán, que somos nosotros, dice que seríamos siervos de siervos, de manera que nosotros como siervos de los israelitas tenemos derecho no al pan, pero sí a la pajilla, sí a la paja que cae de la mesa de nuestros amos, porque ustedes son nuestro amo conforme a la maldición que nos echó y la bendición que le echó a ustedes.
a pesar de la maldición que Noé nos echó a los descendientes de Canaán, y a ustedes le echó la bendición a los descendientes de Sem y de Jafet, conforme a eso, entonces a mi hija y a mí nos toca la paja que cae de las mesas de nuestros amos, que son ustedes. Y esta mujer hizo un rompimiento. Yo creo que la maldición de Canaán llegó hasta ahí, hasta esta mujer. No estoy diciendo que lo dice la Biblia, es un concepto mío personal. Yo creo que esta mujer rompió esa maldición, porque Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. No he visto tanta fe ni aún en Israel. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Tú has sacado una calificación de fe por encima de los judíos, por encima de las diversas tribus de Israel, por encima hasta de mi discípulo. Oiga como dijo Jesús: grande es tu fe. No he visto una fe tan grande ni aún en Israel. ¿Sabe lo que le estaba dando el Señor? Un certificado de fe, pero submaculada a esta mujer. Gloria a Dios. Y le dijo: como yo creo, te será hecho. No fue así que le dijo. Le dijo: oye, mujer, como tú creíste, así te será hecho. Dios no ha creado robot. No. Dios creó humano con libre albedrío y nos dio facultades espirituales para que nosotros nos conectemos a través de nuestro espíritu con el mundo espiritual y se nos revele, aleluya, lo que tenemos que hacer en el mundo natural para recibir el éxito, la victoria, para cambiar lo negativo en positivo, la maldición en bendición, la enfermedad en salud y la derrota en éxito. Lo que pasa que muchas veces no conocemos el mundo espiritual y de que llega una situación adversa no sabemos lo que vamos a hacer y a veces hasta dudamos si Dios está con nosotros. Hay veces que hay cristianos que dicen: Señor, me ha dejado, Señor, me abandonaste, Señor, ya tú no me amas. Pero la Biblia mía dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Después que Dios le dice a una persona que lo ama, siempre lo amará, porque Él no es humano para cambiar lo que dijo hoy concerniente a un ser humano que Él ama. No, Dios no es así. Si usted analiza la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios. A esa parábola yo no le llamo el hijo pródigo, yo le llamo el padre amoroso. El padre que su amor es tan fuerte que se olvida de los errores, de la conducta inadecuada de su hijo y los recibe y le da el anillo de la realeza, se lo pone para que vea que a pesar de que él fuera un mal administrador, de que él derrochó su herencia,
él seguía confiando en él. Le estaba diciendo cuando le puso el anillo, le estaba diciendo, a pesar de los errores tuyos, yo sigo creyendo que tú puedes tener éxito. Yo sigo creyendo que tú puedes levantarte. Yo sigo creyendo, aleluya, que mi propósito en ti, mi hijo, va a lograr el éxito. A pesar de tus errores, hermano que me escucha, a pesar de tus errores, hermana que me escucha, Dios sigue creyendo y confiando de que tú te vas a levantar, de que tú, vuelvo a repetir, te vas a levantar. Escúchame bien. Dios sigue creyendo y confiando en ti, a pesar de lo que hiciste, a pesar de que pecaste. Él sigue confiando y Él sigue creyendo en ti, porque Él te llamó con una asignación, y la asignación que Él depositó en ti va, aunque te haya caído. Él es poderoso para levantarse. Dios es poderoso para levantarte. Si Jesús se levantó del polvo de la tierra después de 3 días de muerto, ¿cómo no va a tener poder para levantarte a ti de 1, 2, 3, 4 caídas? Él tiene poder para levantarte. Sus palabras establecen que Él da fuerza al que no tiene ninguna. Ay, Dios mío. Yo y el pastor, el distinguido pastor de la iglesia MI de Villaverde Alto, estaban hablando sobre eso. Que el único que en la matemática de 0 puede multiplicarlo de 0 y llevarlo, aleluya, a la cantidad que Él quiera, es Dios. Oigan cómo dice la palabra, que Dios da fuerza ¿a quién? Al cansado, al que no tiene ninguna. Y el que no tiene ninguna, ¿cuál es el número que tiene? 0. Y Dios es tan poderoso que de ese que está en 0 en cuanto a fuerza, en cuanto a fe, Él de ese 0 lo multiplica, aleluya, y hace un creyente fehaciente 100%, o a lo mejor nada más 80%, o tal vez un 60%, porque la Biblia tiene 3 calificaciones: 30, 60 y 100%, el 100 por 1. Entonces Él desde 0, Él es tan poderoso que desde 0 Él lo multiplica hasta 100 si le parece. Por eso la misma escritura, yo no sé cómo hay cristianos que viven juzgando a los hermanos por cualquier caída, por cualquier error, por cualquier pecado. Pero la palabra de Dios, mi santa Biblia, dice: ¿y tú por qué juzgas a siervo ajeno? ¿Acaso no es poderoso su Señor para levantarlo? Te tengo un secreto, te tengo un código. Tú sabías que tu éxito, que tu victoria no depende de ti ni de lo que hagas. Depende de lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Porque ante todos estábamos muertos en delito y pecado. La sentencia de muerte que se le hizo a Adán y a Eva pasó a nosotros y nos contaminó, así como el COVID contaminaba de una persona a otra,
y mataba a esa persona que fue contaminada. Así el pecado de Adán y Eva nos contaminó a todos nosotros y nacíamos, aleluya, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. Nacíamos en pecado, hermano, por la agresión de aquel hombre, de aquella mujer, aleluya. El que conoce el mundo espiritual no hace leña del árbol caído, lo levanta y lo planta en mejor tierra para que pueda producir para su Señor. El que conoce el mundo espiritual no juzga a otro, no lo señala, porque sabe que no es su siervo, que él no es el Señor de esa persona, que el Señor de esa persona es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Además, esto no va para los que juzgan a otros. Hay veces que la persona se juzga a él mismo. A mí me pasó en una ocasión hace 40 años yo caí en pecado. Y cuando caí en pecado, yo mismo me autocondené. Claro, hermano, porque yo no tenía la capacidad espiritual. Yo no conocía cómo operaba el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual me pusieron una tentación. El enemigo me puso una trampa y yo caí en la trampa. Y cuando caí en la trampa, yo comencé a decirle con lágrimas al Señor: yo no soy digno de ser salvo. Yo no soy digno de ser tu hijo. Mira lo que hice. Yo lo que merezco ir al infierno. Y comencé a llorar. Y comencé a autojuzgarme. Y comencé a autocondenarme. Y después de muchas lágrimas, entonces oí una voz acusadora. El enemigo se apersonó al lugar porque yo le acababa de dar lugar al enemigo con mi forma de pensar, de actuar, creyendo que mi salvación dependía de mi condición. ¿Y sabe lo que el enemigo me dijo? El enemigo me dijo: oye, tú no piensas volver a la iglesia mañana domingo, porque con lo que tú hiciste, ya tú no eres cristiano. Salte de ahí, salte del evangelio. Y yo digo: claro, ya yo no vuelvo más para la iglesia. Me senté, ya sintiéndome un derrotado. ¿Sabe qué pasó, amado? Que vino entonces y llegó la presencia del Espíritu Santo y comenzó a entrar en forma de siervo apacivo. Aleluya. Como le sucedió a Elías, que en el siervo apacivo era que Dios estaba. Así mismo llegó el Señor en el siervo apacivo. Y yo dije: oh, ¿y cómo va a ser? ¿Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo o es que estoy mal de la mente? Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿quién te ha dicho a ti que tú no eres mi hijo? Tú sigues siendo mi hijo. Tú sigues siendo mi amado. Desde el primer momento en que reconociste que me fallaste, desde el primer momento que en vez de gozarte por lo que hiciste, comenzaste a sufrir y a lamentarte y a decirte que tú no sabías cómo me había hecho eso, desde ese mismo momento te estaba humillando y yo, tu padre, te estaba perdonando. Digo: gloria a Dios. Y entonces mi cuerpo
no tenía fuerza y el Señor comenzó a darme fuerza al que no tenía ninguna. Gloria sea el nombre del Señor. Usted está viendo cómo funciona el mundo espiritual. Y me dice el Señor me arrojó un código ese día que me capacitó para yo ayudar a otros que pasaran por esa misma circunstancia. El Señor me dio un código. Me dijo, además, analiza lo que te acabó de decir el enemigo. Digo, ¿el qué, Señor? Me dice, él te dijo, tú no eres nada, salte de ahí. Me dice el Espíritu Santo, el que está afuera y que no es nada, tiene que salir. Digo, no, Señor, el que tiene que salir es el que está adentro. Y dice, pues si el enemigo te dijo es que salga, es porque tú estabas adentro. Él te decía que salga y que no era nada, para que tú con tu boca confesaras que no era nada y entonces en verdad quedara sin ser nada. Me dijo, así funciona el enemigo. Le pone la trampa al cristiano o a las cristianas y después que pecan, él mismo lo hace que se condenen a sí mismo. Él mismo le da el ultimato. Le dice, tú no eres cristiana. Mira lo que hiciste. Mira cómo pecaste. Ya no eres hija de Dios. ¿Sabe para qué? Para que la cristiana no recurra al recurso divino que dice que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Es verdad, hermano, que tenemos que luchar por no pecar, pero dice Juan que si pecaremos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Si usted fuera juez y su padre, usted fuera juez, o vamos a decirlo todo lo contrario, si su padre fuera juez y usted fuera abogado, usted condenaría a un hijo suyo. Yo lo dudo. Usted buscará una forma de librarlo de esa condena. Usted daría, mira, un fallo, aunque sea a fianza, para usted poderlo librar de esa condena. Entonces, Dios es el juez y Cristo es el abogado. ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay humano que pueda acusarte y quitarte, arrebatarte la salvación. La salvación está segura. La salvación está escondida en Dios. Y yo no te estoy hablando de siempre salvo. No. Te estoy hablando de que cuando uno conoce el mundo espiritual, puede codificar en cualquier circunstancia la salida. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Estamos hablando de este tema. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? Vengo ahora. En el años, aproximadamente, hace 34 años, en mi país, la República Dominicana, porque estamos transmitiendo desde España. En mi país, la República Dominicana, vuelvo a repetir, yo siendo un joven de unos 29 años, un presidente nacional de mi nación, del Concilio MI, llamado Abelardo Montero, que hoy es pastor, me mandó a dar una campaña porque yo era el secretario de evangelismo de esa asociación de jóvenes. Y él me encargó de ir a dar una campaña en el este de mi país. Cuando fui a dar esa campaña, estoy abreviando, los hermanos estaban muy contentos con la campaña, cómo Dios
le había hablado a través de mí. Pero cuando termina la campaña, el pastor y la pastora eran dos ancianos. Uno tenía 80 y pico y el otro estaba en los 90. Y me dijeron, ay hermano, estamos tan felices y tan seguros después que usted está aquí, que no quisiéramos que usted se vaya, quisiéramos que usted se quede. Y yo le dije, no lo voy a decepcionar, hermano. Yo le dije, a mí también me gustaría quedarme, pero tengo compromiso tanto secular como espiritual. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene, aunque es espiritual, pero tiene los pies sobre la tierra. El hombre de Dios y la mujer de Dios le da a Dios lo que es de Dios, pero le da a César lo que es de César. Usted tiene una familia que me está escuchando. Su familia necesita que usted la eche para adelante. Ella cuenta con usted, pastor. Ella cuenta con usted, evangelista. Ella cuenta con usted, maestro, profeta, apóstol, como se llame. No importa tu asignación, tu familia cuenta que tú eres el eje que la va a echar para adelante en cuanto a la economía y el éxito que ellos piensan tener aquí en la tierra. Así que cuando conocemos el mundo espiritual, el tiempo de Dios no se lo damos a César, pero el de César, el literal, el humano, el compromiso humano, tampoco no se lo damos a Dios. Cumplimos con ambos compromisos. Entonces, cuando termina la campaña, vuelvo otra vez al este de mi país, a la historia del este. Cuando termino en la campaña, se me acerca un hermano y me dice, yo quiero hablar con usted. Cuando eso yo era evangelista. Me dijo, yo quiero hablar con usted, distinguido evangelista. Y digo, dígame para qué soy bueno, en qué puedo servirle. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios es humilde y siempre tiene la disponibilidad de servirle al que necesita algo del reino de Dios o secular. Claro. Nada más por gracia voy a dar la palabra. Y no voy a ayudar al que está necesitado. No, no es así. Tenemos que dar por gracia, secular y espiritual. Es que el mundo espiritual, el mundo natural, depende del mundo espiritual. Cuando tú codificas bien el mundo espiritual, tiene éxito en el mundo natural. Entonces, el hermano se me acerca y me dice, mire, yo era el brujo más grande del este. Y tengo una casa, aparte de la que yo vivo, que está llena de los santos, de esos cuadritos de santos, que ahí era donde estaba mi altar de yo hacer mi trabajo de brujería. Y nadie se ha atrevido ahí a romper ese altar. Nadie se ha atrevido a quemar esos santos. Digo, santos no, esos mal llamados santos, porque de santos no tienen nada, son demoníacos. Me dice, bueno, así mismo. Entonces me dice, ¿usted se atreve a irlo a quemar, a destruir ese altar? Digo, ¿cómo que sí me atrevo? Yo fui comisionado para eso. Así que de buena gana, yo tengo que cumplir con mi asignación, con mi rol como hombre de Dios. Y me dice, ¿cuándo? Digo, dame un momentico ahí. Dame unos momenticos, yo vengo ahora. Entré a la iglesia, me hinqué a orar, a prepararme espiritualmente, porque iba a meterme en un terreno que no me corresponde.
pero yo he sido comisionado también para deshacer la obra del diablo. Jesús dijo que él había venido, aleluya, para deshacer la obra del diablo. Y si usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, también estamos comisionados para deshacer la obra del diablo. Hay cristianos que cuando le hablan de eso dicen, ay no, yo en eso no me meto. Echar fuera demonios, bregar contra brujos, yo por ahí no voy. No van, hermano. Es más, hay cristianos que son tan cobardes que no van ni siquiera a un baño que esté aparte de la casa. Usted sabe que en el campo muchas veces hacen el servicio o el baño, lo hacen aparte de la casa. Y hay que salir de la casa para ir al baño. No sé si me entiende. En esa época, 30 años atrás, era así, en la época que estoy hablando. Los baños no quedaban adentro de las casas como hoy en día. Quedaban en el patio un poquito retirados. Y hay cristianos que no se atreven a ir a ese baño de noche porque está oscuro. Y hablan de fe en el altar. Hay cristianos que le tienen miedo a la culebra y hablan de fe en el altar. Pero la Biblia dice que tomaremos en las manos serpientes, ¿sí o no? Entonces la que tiene que correr la serpiente no soy yo. Es la serpiente que tiene que correr. Pero amado, estamos en el tema conociendo el mundo espiritual. ¿Cómo opera el mundo espiritual? Después que me preparé, entonces arranqué con el hermano. Saqué todos esos cuadros, lo quemé. Luego regresé a la iglesia y el pastor me dijo, usted es muy guapo, usted quemó eso, usted desbarató ese altar. Y yo le dije, para eso fue que yo fui escogido, pastor. Esa es mi asignación, deshacer las obras del diablo. Claro, en el nombre de Jesús, no en mi nombre. Con la fuerza del Señor, no con la mía. Con las capacidades del Señor, no con la mía. Porque yo tengo la autoridad dada por Él, pero no tengo el poder lo tiene Él. Por eso es que hay que hacerlo en su nombre. El poder lo tiene Jesús. No lo vayamos a equivocar. Tenemos la autoridad para obrar en su nombre, pero el poder de hacer, de destruir, de construir, quien lo tiene es Él. Usted ve que la Biblia dice que si Él no cuida la ciudad, ¿qué pasa? En vano velan la guardia. Los guachimán están de balde si Él no cuida la ciudad, si Él no cuida la propiedad. Aleluya. Él nos ha dado la autoridad, pero el poder lo tiene Él. La capacidad la tiene Él, no la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la autoridad. Entonces, amado, conociendo el mundo espiritual, yo le estoy hablando de un testimonio de 30 y pico de años atrás, cuando yo apenas tenía 29 años. De 29 a 30, no paso de ahí, pero por si acaso. Entonces, yo, 30 años y pico atrás, no tenía la experiencia que tengo hoy. No conocía el mundo espiritual como lo conozco hoy. ¿Sabe? Terminé la campaña, concluí, y de ese pueblo que es el este de mi país, regresé a la capital de la República Dominicana, que es de donde yo soy realmente. Pero no conocía el mundo espiritual como lo conozco hoy. Quizá lo conocía un 5%. Hermano, ¿sabe qué pasó? Que yo llegué a mi casa esa noche, cené bien y me acosté a dormir. Esa noche dije, yo no voy a orar, yo vengo de una campaña y estoy cansado del viaje. Y me acosté. Hermano, ¿sabe lo que pasó mientras dormía? Tuve un sueño. En el sueño llegaron 3 culebritas verdes y se metieron debajo del piso
de la casa donde yo vivía. Yo ese sueño ni caso le hice. Al otro día me fui a mi trabajo, que tenía un taller de desabolladura y pintura. Aquí en España le dicen de chapero, de chapa. Entonces me fui a mi trabajo, tenía un taller y me fui para mi trabajo a cumplir con la otra parte de mi vida, que es la parte que Jesús la representó como César, la parte material. Ya había venido de lo espiritual, había cumplido con Dios, le había dado a Dios la parte que le corresponde y ahora iba a darle a mi familia la parte que le corresponde, que es la del que Jesús presentó como la de César. Bueno, y trabajé, pero cuando regresaba de mi trabajo sentí algunos síntomas patológicos. Sentí algunas reacciones en mi cuerpo como si me estuviera enfermando. ¿Sabe qué pasó, amado hermano? En esa semana se me desataron 3 enfermedades. El médico que me examinó me dio el diagnóstico y me dijo: usted tiene 3 enfermedades. Me recetaron medicina cara. Fui a la farmacia. Cuando compré toda la medicina que tenía que comprar, los bolsillos se me quedaron vacíos. Tuve que coger dinero emprestado para darle de almorzar a mi familia. Tenía una esposa y 2 hijos, una hembra y un varón. Y entonces, hermano, esa enfermedad comenzó a estar en mi vida y yo creía que era una enfermedad, que eran enfermedades naturales, de la que le da el humano, porque el humano se puede enfermar. Hermano, casi todo lo que yo ganaba en mi taller, que me iba bien, ganaba bien, se me iba en medicina y ahora no tenía casi que darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Recuerdo que como un viernes en la tarde, un fin de semana, para no ir a fallar, porque hace tantos años, para no ir a mentir. Recuerdo que un fin de semana, no sé si era viernes o sábado, me fui al taller y el dinero que me gané nada más daban para la medicina. No daban para comer y ese día no había dejado dinero en mi casa. Y yo dije, si compro la medicina, mis hijos no tendrán que comer ni que cenar. Tengo que decidir una de las dos. ¿Sabe qué pasó, amado hermano? Ahí comencé a conocer el mundo espiritual. ¿Sabe qué pasó? Cuando salí del taller, llegué frente a una farmacia y frente a la farmacia algo como que me puso el sentir de no entrar. Y no entré a la farmacia y dije una cosa a Dios: yo soy tu hijo. Tú me llamaste, yo no te conocía. Yo vivo para ti. Yo duermo para ti. Yo todo lo hago para ti. Dime una cosa. Ha llegado el momento de morirme, porque todos tenemos sentencias de muerte por culpa de Adán y Eva. Si ha llegado el momento de yo morir, si me ha llegado la fecha de caducidad, dímelo para yo preparar a mi esposa y a mis hijos y a mi madre, que estaba viva, para mi partida. Porque me gusta mucho una palabra que Pedro usó. Pedro era un torontontón, hermano. Pedro usó una palabra cuando iba a morir. En vez de estar triste, en vez de estar llorando, le dijo a su discípulo: ha llegado el momento de mi partida. Le llamó a la muerte el viaje final, que iba a partir hacia el cielo, hacia su mansión celestial. Y yo entonces me recordé esa palabra y dije: Señor, si ha llegado el momento de mi partida, dímelo para yo preparar a mi familia, porque yo estoy preparado para partir cuando a ti te plazca. Pero este que está aquí no va a comprar esa medicina, porque yo no voy a dejar a mi esposa y a mis hijos sin comer y sin cenar,
compré una medicina. Así que sí, llegó el momento de mi partida. Prepárame, dímelo y llévame. Pero si no llegó el momento de mi partida, entonces que estas 3 enfermedades salgan de mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Se van ahora en el nombre de Jesús. Y el Señor me habló, me dijo, ¿sabe qué? Esas 3 enfermedades que tú tienes fue un envío que te hicieron en el mundo espiritual para que en el mundo natural te enferme. Fue una enviación que te hicieron con un trabajo de hechicería, con conjuro. Y tú cuando te despertaste, en vez de cancelar esa visión que tuviste, en vez de reprenderla, en vez de cancelarla, lo tomaste como que no era nada. Y ahí te vinieron esas 3 enfermedades. Repréndelas con fuerza, que ellas se van a ir. Y comencé a reprender con fuerza. Y iba a toda la calle hablando con Dios, orando, atando, reprendiendo, atando en la tierra para que en el cielo sea atado. ¿Sabe qué pasó, amado? Cuando llegué a mi casa, ya no me sentía los síntomas patológicos. Una hora después que acabé de llegar a mi casa, ya los síntomas patológicos no los sentía. Y le dije a mi esposa y a mis hijos, ¿saben qué? Ya yo estoy sano. El Señor me sanó. Mi esposa me miró medio asombrado. Digo, sí, yo estoy sano. No sé si ella pensaría que yo me estoy volviendo loco porque tenía diagnóstico médico ahí en la casa. Amado, al otro día me desperté mejor que ese día anterior, sin ningún síntoma patológico. Digo, oh, gloria a Dios, estoy totalmente sano. Ahorita mismo voy para el médico para que él me haga un análisis completo y con mi diagnóstico testificar que el Señor me sanó y compartir esta experiencia de que el enemigo te puede hacer un envío en el mundo espiritual, en el sueño, mediante el sueño, para enfermarte en el mundo espiritual. Pero cuando tú vences en el sueño, en el mundo natural, obtienes el éxito. Los sueños no son cualquier cosa. Los sueños hay que analizarlo, hermano, porque muchas veces en el sueño el enemigo es que te ataca. Pero muchas veces en el sueño Dios te muestra lo que el enemigo tiene planeado para que tú los rompas, los destruya. Pero ¿sabe qué? La mayoría de cristianos no le hacemos caso a los sueños. Decimos, es una bobería. Es una bobería. Y no sabemos que no es bobería, que es un ataque desde el mundo de la oscuridad. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces Jesús está revelando que las puertas del infierno van a atacarnos, van a operar en nuestra contra para traernos crisis económica, para traernos enfermedades, para traer divorcio, para traer incompatibilidad de carácter entre la pareja, para cambiar, levantar los hijos contra los padres y viceversa, los padres contra los hijos. La tiniebla va a operar, aleluya, para destruir la paz, destruir la familia, destruir al matrimonio. Pero cuando conocemos el mundo espiritual, sabemos que hay una sentencia de derrota sobre la puerta del infierno, sobre el inframundo de la oscuridad. Cuando conocemos el mundo espiritual, sabemos que hubo una sentencia desde Génesis 3:15 contra la descendencia del maligno, contra los brujos, contra los hechiceros, contra los demonios. Hay una sentencia de derrota contra ellos y una sentencia de éxito. Porque decía ya el Génesis 3:15
en sentido espiritual profético, que de la simiente de la mujer vendría uno, el cual heriría al enemigo en la cabeza. Los golpes en la cabeza son mortales, son para derrota. Aleluya. Cristo derrotó al enemigo y nos ha dado todos los códigos necesarios aquí en su palabra para que conozcamos al mundo espiritual y venzamos en el sueño, en el mundo espiritual y en el mundo real tengamos éxitos. Por hoy hemos llegado hasta aquí, pero vamos a seguir hablando de este tema de cómo opera el mundo espiritual. Hay muchos hilos que cortar. Quien le habla ha peleado con brujas en el mundo espiritual y la bruja en el mundo natural se ha muerto. Gloria sea el nombre del Señor. Quien le habla ha salido del cuerpo. El Señor me ha sacado del cuerpo, me ha llevado al cielo. Quien le habla ha tenido encuentro face to face, cara a cara con el diablo. Quien le habla, Dios lo ha usado, aleluya, en diversas facetas del evangelio, gloria a Dios, sanando enfermos. Sí, también quiero decirle, si usted tiene un sueño, una visión y no sabe lo que significa, usted puede llamarme a mi teléfono de WhatsApp, que es el que puede funcionar en todo el mundo. Mi teléfono su código es 34 722 550884. Usted me llama ahí, yo puedo interpretarle cualquier sueño. Alabado sea el nombre del Señor. Cualquier visión. Si tiene problemas de esterilidad, usted me llama y oramos por usted, y lo más posible, hay un 80% de que usted la esterilidad se rompa y usted se convierta en madre, en padre si es varón. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Dios nos ha dado facultad sobre la esterilidad, autoridad sobre la esterilidad. Y hemos orado por muchas personas que eran estériles y hoy tienen hijos e hijas. Dios te bendiga y hasta la próxima. Revelación divina, revelación divina, revelación divina. El desierto no será tu prisión. Es el crisol de la transformación. Ahí se forjan los corazones valientes para alzarse como hijos resplandecientes. No temas, sigue adelante, Él va contigo. El león de Judá, tu refugio y abrigo. El enemigo no puede resistir, porque en Cristo vas a resurgir. Dios te acompaña. Te hará retroceder. El reino de Dios lo ganan los osados. Toma tu lugar, levántate, llamado. Todo lo que Él prometió es tuyo. Jesús el Rey lucha por los suyos. Tormenta, su voz es calma. En la batalla, Él sostiene tu alma. No hay tinieblas que puedan
puedan persistir. Su luz eterna te hará revivir. Camina firme, no mires atrás. El cielo celebra tu paso audaz. Eres guerrero en esta misión. Tu victoria está en su redención. Dios te acompaña en medio del fuego. Ninguna fuerza te hará retroceder. El reino de Dios lo ganan los osados. Toma tu lugar, levántate llamado. Todo lo que Él prometió es tuyo. Jesús el Rey lucha por lo suyo. El desierto no es el fin, es el inicio. Una historia escrita por su sacrificio. En Cristo tienes fuerza y destino. Un guerrero eterno